Señoras y señores, bienvenidos a De Viva Voz. En este programa vamos a platicar con expertos en muchas cosas interesantes que le pueden ayudar a usted en su vida, en su entorno, en su sociedad, con sus vecinos, con su forma de pensar, con sus ideas, con su salud. De Viva Voz arranca hoy y arranca con un tema muy interesante. Y obviamente, como soy una persona que ignora muchas cosas, parte de esas cosas las vamos a aprender juntos en este programa. Hoy quiero decirles que esta primera emisión me llena de especial orgullo porque se suma a un esfuerzo que iniciamos en el 2016 con la página de noticias, compartimos noticias en Facebook de Viva Voz. Hoy le doy la bienvenida a este programa y seguramente ha estado escuchando últimamente las palabras neoliberalismo, liberalismo, conservador, tecnócrata, izquierda, derecha, centro. Es el nuevo lenguaje de la política. Y en este nuevo lenguaje al que nos están imponiendo en todos los medios de comunicación, tenemos muchas dudas. ¿Qué significa cada cosa? Eso es lo que vamos a platicar hoy, porque nos acompaña un experto, el politólogo Óscar Aldrete García. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Bien, y comenzamos en materia, pero antes quiero presentarles a mi gran amigo Óscar Aldrete. Como lo he dicho, compadre, en muchas ocasiones, qué bueno compartir la mesa con los amigos porque se platica muy a gusto y qué bueno que tienes la oportunidad de venir a platicar con nosotros y con nuestro público. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Óscar Aldrete, señoras y señores, aquí está. Al contrario, Pedro, es un privilegio estar aquí en tu programa y sobre todo compartir con un amigo las vicisitudes de los quehaceres y las dudas que se pueden presentar de tu amplio auditorio, con el propósito de esclarecer algunas situaciones de tipo semántico o etimológico que escuchamos con frecuencia de algunos personeros del quehacer político. Y que se ha convertido en un nuevo lenguaje. Sí, hoy día vivimos decía el nigromante Ignacio Ramírez, una nueva república, al menos en el texto. En el texto. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría mucho saber de ti, mi querido Óscar. Tú terminaste como licenciado en Derecho en la universidad, ¿es correcto? Soy politólogo. Politólogo. Tengo una maestría en políticas públicas. Ok. Y doy clases en algunas universidades de posgrado. Ok. Políticas públicas. Yo me he enfilado, el derecho es parte esencial de mi vida. Originario de Reynosa. Originario de Reynosa. De Reynosa, Tamaulipas. Yo nací en Reynosa hace ya algunos ayeres y hoy la academia me ha llamado y las conferencias, soy conferencista en algunas universidades dentro y fuera de la entidad y con el único propósito de establecer vínculo con las nuevas generaciones y politizar ese término, politizar a la población para entrar de lleno en una evolución sistémica y que el sistema político evolucione en función de una sociedad cada día más participativa, más inteligente y más informada, Pedro, porque es necesaria que el sistema político no puede funcionar si hoy no hay una sociedad que sea un contrapeso al ejercicio del gobierno. No, inclusive en este momento en donde la sociedad tiene muchos medios por donde informarse, a diferencia de otros tiempos, hoy a partir del internet, la gente tiene las noticias a la mano, la información a la mano, pero muchas veces todas esas noticias lo único que hacen es confundir más a las personas, sobre todo cuando el lenguaje es fácil de confundir a las personas o muy difícil de entender. Y una de las cosas que por la que estás aquí con nosotros es precisamente ese lenguaje que muchos no entendemos, güey. A ver, vamos a empezar por el principio, güey. ¿Quiénes son los conservadores o de dónde nace el concepto de ser un conservador? El siglo pasado fue la característica
de esas corrientes filosóficas, se pudiera decir, que se instauraron en el régimen político. Evidentemente son prohijados esos fenómenos de otras democracias, como por ejemplo la democracia estadounidense, que también manejó ese tipo de conceptos. España, países de Europa, de hecho incluso formaciones de diferentes corrientes prevalecieron, los neoliberales y los conservadores. En México... Bueno, más bien los liberales en aquel tiempo, ¿no? Bueno, los liberales. Los neoliberales creo que es una definición que se establece a partir de la, no sé, de Carlos Salinas de Gortari, poco antes. Son términos semánticos que se han quedado que neo, pues es nuevo. Nuevo. El liberal es histórico. ¿Y es por qué es neoliberal, güey? Porque venía un concepto de estos eran conservadores y ahora vienen de nueva cuenta los neoliberales. Los nuevos neoliberales, sí. Las mañaneras son una especie de ejercicio que utiliza el jefe del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para tener un contacto muy claro con los mexicanos, para él, y algo inédito. Nunca habíamos tenido un presidente tan exponencialmente que tuviera en contacto todos los días con los mexicanos. Y estos comentarios de los neoliberales y conservadores, el conflicto entre esas corrientes, según el presidente, ha generado ese tipo de, digo, oye, ¿pero qué dijo el presidente? Neoliberales, ¿por qué no? Neoliberales se entiende corrientes que son contrarias, o más bien, corrientes que utilizan al Estado para servirse. O utilizan a un Estado constitucional para poder llevar políticas públicas. México, el origen de los liberales, ¿qué? ¿Se establece con Benito Juárez? Pues ese es el prototipo del liberalismo, el benemérito de las Américas. Él es un hombre totalmente liberal que ve una forma de Estado desde un principio igualitario. Al menos, te digo, todo esto es a partir de la tesis que nos han vendido los historiadores. México ha cambiado. Yo tengo un libro que se llama Contra la Historia Oficial, que le escribió José Antonio Crespo, y habla de algunas circunstancias que fueron fabricadas para mantener a una población subyugada. O sea, mientras tengas a un pueblo inculto, ignorante y poco inteligente y poco estudioso de la materia, tendrás un ejercicio casi totalitario. Es decir, el concepto de liberal está ligado con el sometimiento de los pueblos. No propiamente, yo me refiero a que el liberal, por ejemplo, como Benito Juárez, tuvo principios que puso como ejercicio de gobierno, que nosotros decimos un liberal que prohibió al Congreso, más bien las leyes de reforma, el Congreso no intervino. Fue el Poder Ejecutivo el que realizó, ejecutó y publicó, en este caso el periódico, en el diario oficial de aquel momento, las leyes de reforma. Es decir, eso no es un liberal. O sea, el liberal, entendido semánticamente, el liberalismo es una especie de individuo que implica al Estado o implica a los ciudadanos para que participen en el ejercicio de gobierno, que haya contrapesos constitucionales, que existan contrapesos sociales, que no haya desigualdades, que no haya pobreza. Es decir, un personaje de la historia que hemos conocido históricamente como la prosapia del liberalismo, pues es Benito Juárez. Pero si te vas a la historia profunda, de fondo, encuentras muchas cosas que no fueron, al menos están en el terreno de la duda. O sea, es decir, su idealismo está fabricado o construido a partir de una idea neoliberal con un concepto de conservador. ¿O cómo? Sí. No entiendo todavía esta parte. Digamos que es una forma de capturar al Estado a través de una filosofía política. O sea, es una filosofía política que fue tomada por los políticos de entonces y que todavía no era bien entendida. Desde luego, y a la fecha. Mira, el mejor ejemplo de liberalismo social fue Carlos Salinas de Gortari. Sí.
Carlos Salinas de Gortari. Neoliberalismo. Él le puso, le agregó el neoliberalismo. Sí. Era una especie, un liberalismo social, un neoliberalismo social que tenía como previsia el beneficio de los mexicanos. Ujú. Y fuimos objeto del año 88 al 94 del ejercicio político más cruento en la historia moderna de este país. Es decir, todo lo que nos han vendido los actores políticos, en este caso como Salinas de Gortari, es objeto del análisis profundo de los politólogos, de los historiadores, Pedro. Es decir, a ver, ¿qué hizo Salinas? No, pues el que hizo Salinas se distinguió porque hubo un magnicidio que cimbró las estructuras del poder con la muerte de los Donaldo Colosio. Sí, pero por otra parte, te puedo decir que Salinas trajo el libre comercio, que nos Sí. puede facilitar la idea de tener un McDonald's en la ciudad. El TLC. Sí, que nos trae también un dinamismo en la construcción de carreteras, que nos trae una estabilidad económica, ficticia o no, pero que benefició a cientos de miles o millones de familias en el principio de su sexenio. Es decir, la parte buena de Sí, claro. de Salinas de Gortari, creo que es destacable por cómo se dio en su tiempo. Bueno, y como primer artífice del neoliberalismo, para entonces, por así decirlo, ¿ya entendían el liberalismo como tal o no? No. Sigue desvirtuándose el concepto. Exacto. El concepto ha sido mal entendido por millones de mexicanos. A Salinas, Me apunto, Sí. Sí, porque desde me luego. tienen bien confundido el tema de, es que son liberales, pero actúan de una manera conservadora. No sé, te pongo un ejemplo. Dicen, un pensamiento neoliberal le da la libertad a la mujer para decidir acerca del aborto. es un tema controversial. muy Luego importante. el conservador dice, no, de ninguna manera, que el Estado decida. Entonces, creo que aquí, inclusive, hace una semana podríamos La tener Corte. la contradicción más Sí. clara del concepto. De un poder del Estado mexicano, ¿eh? Sí, aparte. Un poder del Estado mexicano como es la Suprema Corte de Justicia determinó Sí. despenalizar el aborto. Es decir, que ya no sea castigado. ¿Es una idea neoliberal o es una idea conservadora? O Ese- liberal. Ese es un tema, se supone que podemos ubicarlo en el ámbito del liberalismo, una corte liberal Sí, es donde... que está por encima de dogmas cristianos, Sí. o en este caso conservadores, una sociedad conservadora, Ajá. en el sentido de que tomó una decisión fundamental y reitero, fue un poder constituido del Estado mexicano, no fue el vecino. No. de tal ninguna manera que marca un hito en la historia en que un poder judicial determine despenalizar el aborto y ahora ya las semanas de crear un bebé, por ejemplo, ya no es una limitancia para poder llevar a cabo un aborto. Es O sea, correcto. en México pueden las mujeres hoy día, producto de una violación o no, determinar en función de su criterio y aplicarse un aborto. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Es una decisión liberal en un estado que se asume conservador o es una decisión conservadora en un estado que se asume liberal? Explícame, güey. No entiendo el concepto. Sí. Seguimos en la parte en donde estamos entendiendo qué es el liberalismo y cómo en ese liberalismo podemos transitar identificando perfectamente el concepto. Conflicto entre esas dos posiciones muy claras en el México postrevolucionario, ¿no? Post-revolucionario. Sí, pero estamos en la plena modernidad. Y todavía estamos luchando con esos preceptos que, pues francamente, desde mi óptica, son intransitables en una democracia que pretende evolucionar y sumarse al primer mundo. Estamos totalmente globalizados y regresarnos a esos conceptos que son, pues, propiamente del siglo pasado. Absolutamente. De tal manera, incluso del siglo XIX. Del 19. Para efecto de entender al gran auditorio que nos ve y nos escucha, es francamente, esa edición de la Corte pone otra vez en la discusión nacional cuál es la posición de un poder que ha sido controversial. La Suprema Corte de Justicia en México ha sido objeto incluso de desconfianza de millones de mexicanos, pero también
de la aceptación de millones de mexicanos en algunas áreas en que ha intervenido para, por ejemplo, ser un poder garantista de los derechos fundamentales de los mexicanos. Ok, vamos para atrás de nuevo. Los conservadores. ¿Quiénes son los conservadores? ¿Cómo se define el concepto conservador? ¿Cuándo nace el conservadurismo en México? ¿Y por qué es tan señalado como son conservadores? Ustedes son conservadores. Te decía hace un momento de Ignacio Ramírez, el nigromante. Ajá. Tiene un libro que se llama La Nueva República. Su filosofía es propia de los neoliberales. Él es un liberal histórico. Uh-huh. Y asumía que los conservadores eran los que no permitían que el pueblo asumiera el poder, entre comillas. Aunque en otras cosas el conservador es el que pues tiene algunos problemas de interpretación sexual, en contra del aborto, o sea, circunstancias que son de uso comunitario. Uh-huh. Pero a veces nosotros, en un momento tan crucial para México hoy día, porque por primera vez la izquierda mexicana asume la primera magistratura federal, es decir, la presidencia de la República, una corriente de izquierda históricamente asume la presidencia. Ahorita les vamos a explicar también qué es izquierda. ¿Y qué es izquierda? Sí, porque para entender, ahorita hay una mezcolanza es correcto. Tremenda, multicolor. No sabemos si se puede ser de izquierda y liberal o de izquierda y conservador. Pero vamos a hacer el concepto, ok. Los conservadores, va. Siempre es un gusto platicar contigo, Pedro. Es que son los temas que escuchamos todos los días. Todos los días. Y que no procesamos, o al menos no desde la óptica como el político nos la quiere vender. Es decir, así, a ver, somos un Estado hoy día que privilegia los derechos fundamentales, ok. Mira, déjame decirte, güey. Yo todavía leo las instrucciones del champú. Entonces, todo lo que me digas lo voy a asumir como algo real. Es decir, sí. Es para mí muy importante, como les digo, ignoro muchas cosas, y para mí es muy importante saber esa definición, el concepto, porque es a partir de dos conceptos que se forma la política mexicana. Es decir, a partir de los liberales y a partir de los conservadores. Ya entendimos más o menos hacia dónde está el liberalismo. El conservador es aquella persona que no quiere que se muevan las cosas como están. Exacto. O sea, el concepto se refleja en la Acción Nacional, por ejemplo. Al interior de Acción Nacional hay muchos personeros que pueden calificarse de conservadores. O sea, gente que tiene una línea de doctrina, por ejemplo, cristiana, y que los valores son fundamentales en una familia y que no acepta, por ejemplo, la homosexualidad. Uh-huh. Ahora que está de moda, que matrimonios entre los mismos géneros y un desorden en esta sociedad, desde la óptica panista. Sí. Sí, ya te iba a decir, cabrón, es conservador. No, desde la óptica panista. Dice, okay. Ellos están en contra de esos estereotipos que vienen derrumpiendo en el mundo. O sea, es un asunto global. Luego, la mejor manera de poder entender a un conservador es eso, el rechazo a nuevas formas de convivencia entre los seres humanos, como es la relación entre hombre-hombre, mujer-mujer. Y la otra que ha resultado también controversial, que en la Ciudad de México se ha considerada muy liberal desde 1997, que asumió la jefatura del gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, por primera vez que era el voto directo. Uh-huh. A la fecha no lo ha soltado a la izquierda. Y ahí fue el primer estado, pues ya la Ciudad de México se puede controlar como estado constitucional, que permitió el matrimonio entre del mismo género, incluso adoptar un bebé. Eso era un atentado en contra de del conservadurismo que representado incluso en corrientes priistas de toda la vida. Te hablo de Manlio Fabio, te hablo de Gamboa Patrón, te hablo de gente que traen incluso de filósofos, o no es el término, son ideólogos que han dado una batalla histórica dentro del priismo, rechazaban profundamente eso. Esa es la diferencia entre conservadores y no liberales. Lo que el presidente de la República hoy día, López Obrador, nos ha vendido es un ataque frontal contra
el conservadurismo y los neoliberales, los nuevos liberales para él. Y ha enfrentado al gobierno en un proceso de conflicto que no alienta para nada, digamos que la empatía entre los mexicanos, porque vemos frecuentemente conflictos entre el presidente y los adversarios. Algunos son de veras y otros francamente no lo vemos por ningún lado. Y utilizando esas plataformas de neoliberales, de conservadores. Cuando le han preguntado al presidente, oye, ¿qué piensa del aborto? Tiene yo no conocí un tipo tan hábil como Andrés Manuel en el manejo del instrumento de formación, o sea, decir, yo hablo, se maneja el medio, pero dice, bueno, el aborto tiene su parte negativa, pero su parte positiva. Entonces yo como lo que hago, Chimoltrufia, ¿verdad? se pone en medio, de una manera muy hábil, muy inteligente, y entonces dice, bueno, tenemos un presidente demócrata que es equilibrado. No, Andrés tiene sus propias convicciones y su idea de lo que es un Estado funcional. Me refiero en cuanto a sociedad se refiere. Conservador. Yo lo veo al presidente como un conservador, en serio. O sea, él es muy dado al ámbito religioso. Pues de hecho Morena se llama Morena por la Virgen de Guadalupe. ¿Es correcto? Y sus corrientes, no robarás, sus plataformas que ha publicado históricamente desde la creación del partido, no robarás, no matarás y todos esos conceptos, pues tienen que ver con el ámbito religioso. Entonces, yo no veo un liberal que esté tan pegado a una filosofía religiosa, ¿no? Y se presta al análisis, se presta al decir, bueno, el señor presidente tiene una forma, digamos que muy peculiar de entender los quehaceres políticos y su forma particular de ejercer el poder. No hay que olvidar, Pedro, que el presidente es el jefe del Estado. Sí. El jefe del Estado es un paradigma a seguir. El asunto, por ejemplo, del coronavirus y no usar el cubrebocas, nos pone a pensar en sus doctrinas, que es muy dado a ellas, y son muy válidas como individuo. Tienen unas carencias que son de él y está bien, pero no olvidemos que representa al Estado mexicano. Y el paradigma fundamental que hace un jefe de Estado del empuje y el talante de Andrés Manuel son peor aún. Los mexicanos tenemos que atender a un hombre que tiene una influencia enorme en muchos sectores de la población mexicana. Entonces, eso yo decía, no, señor presidente, incluso algunos artículos que me publica Milenio en Nuevo León, y algunos medios, he dejado constancia de ello, decir, el señor presidente, recuerde que usted es el jefe del Estado, sus situaciones personales pues son suyas, pues usted representa al Estado. Y en un fenómeno que lastima a la humanidad como es el coronavirus, que ha matado a muchos seres humanos, el paradigma de un presidente y un jefe de Estado es fundamental, Pedro. Volviendo al tema. Originalmente, entonces, Morena es un partido de corte liberal. ¿Estamos? No, Morena es un partido de corte multicolor. ¿No tiene una definición? No, porque está integrado entonces los enemigos están del lado de los conservadores y no del lado de los, del lado de los liberales, neoliberalismo, y no el conservador. Y volviendo al tema, ahorita hablabas, por ejemplo, del asunto del neoliberalismo y señalabas como conservadores a Manlio Fabio, a Gamboa Patrón, que fueron Reyes Heroles en su momento, es un ideólogo profundo, muy metido en el pero fueron hijos del neoliberalismo. Sí, el señor Salinas de Gortari. Si tú revisas las políticas públicas llevadas a cabo por Salinas, no, pues Cedillo fue un burócrata metido al que a ejercer el poder, que era un conservador natural. Llegó al país a unas reformas trascendentales, porque ya no había de otra, O sea, abrir, por ejemplo, quitar el IFE, quitar la tutela del secretario de Gobernación, para que se encargara él de llevar a cabo las elecciones, decir el árbitro ganó y perdió fulano, digamos que un empleo del presidente pues era intransitable. La reforma del 96 fue trascendental para que tener un índice ciudadanizado. Que fue una reforma liberal.
Fue una reforma, digamos que sí, porque liberó el Estado de una manera de gobernar que intransitable, un Estado totalitario. De tal forma, Pedro, que Salinas, en sus formas de hacer política, se acerca más a un conservadurismo, porque en aquel momento México entero colapsó por esa empecinada manera de entender la clase política, de ejercer el poder la clase política. Es decir, un Estado totalitario, un Estado que controla los poderes de un Estado, pues francamente no es posible ya en una democracia o en un mundo tan lleno a cambiar las formas. Y eso dejó constancia de que Carlos Salinas, desde la óptica más equilibrada, sí puso en boga muchos instrumentos de crecimiento. El Tratado de Libre Comercio, a la fecha, está ratificado hoy día como el TEMEC, está bien. Y varias circunstancias positivas. Ok. Pero de que dejó una semblanza de un gobierno sangriento, un gobierno lleno de grandes matices como la PACA y como Ruiz Massieu, los crímenes de Agua Blanca, Dactel y demás, quedó latente, ¿eh? Y yo creo que ahí yo lo veo más a Salinas, permíteme el término, de como un conservador, pero para conservar el poder, haya sido como haya sido, dicen en el vulgo, utilizando los instrumentos del Estado para reprimir a la oposición y quedarse en el poder. Venía de una elección sumamente cuestionada en el 88, ¿no? Entonces, ser liberal o ser conservador es solamente una bandera absurda. De acuerdo. Esa Totalmente. es la definición mejor. O sea, soy conservador mientras me convenga conservar. Claro. Soy liberal mientras me convenga regresarte el problema. ¿Eso es correcto? Sí, en el pragmatismo político de hoy día decías que Morena es un partido liberal. No, Morena es un instituto que amalgama una serie de corrientes políticas que son totalmente contrastantes. Es un partido multicolor, muy heterogéneo, que lo conforman priistas, panistas, la izquierda real. Ahorita decimos que la izquierda real de Morena en Tamaulipas, pues es Rodolfo González Valderrama. Los que participan por la contienda electoral en Tamaulipas, realmente el único genuino de la izquierda es Rodolfo González Valderrama. Ahorita vamos al tema de la izquierda y de la derecha y los partidos del centro, pero antes quiero recordarles que estamos en De Viva Voz, estamos platicando con Óscar Aldrete acerca de las definiciones y el nuevo lenguaje que ha establecido la política de manera cotidiana, los liberales, los conservadores, los de izquierda, los de derecha y todas las cosas que para nosotros resulta interesante. Es algo que queremos compartir con ustedes. Y otra cosa que queremos compartir es que por favor nos sigan en nuestra página de YouTube, en Troya TV, nos sigan también en Facebook como Troya, nos sigan también en Facebook como De Viva Voz, nos sigan o síganme también a mí en mis redes sociales, Pedro Castorena, en Facebook y en Instagram. Aquí estamos para servirles y para compartirles todos estos conceptos que hoy nos viene a platicar Óscar Aldrete. Óscar, ¿qué es un partido de derecha? Vamos a ir por las manos, güey, porque pues, la verdad necesitamos entender esa parte. Derecha, izquierda, centro, medio derecha. O sea, tenemos un partido que está catalogado o establecido como un partido de derecha, que es el Partido de Acción Nacional, que hasta hoy es el único que puede ser calificado como derecha. Tenemos un partido de centro, como se califica el Partido Revolucionario Institucional, y los partidos de la izquierda, PRD, PT y Morena. Otros partidos que navegan entre el centro derecha como Movimiento Ciudadano y uno que navega para donde le dé la manita para la izquierda o la derecha, como parece el verde ecologista. O sea, ser de derecha o ser un partido de derecha, ¿qué significa, güey, para la sociedad? Decía Giovanni Sartori, es el culpable de tenerme en estos matices de el estudio científico de la política.
profunda. Era un politólogo italiano de gran trascendencia junto con Norberto Bobbio. Son los politólogos más influyentes que ha habido a partir del siglo XX para acá. Citaba que el sistema de partidos en Europa y en América Latina había perdido esencia pura. Las definiciones ideológicas son lo que hace fuerte a un instituto político. Y están totalmente perdidas, cabrón. Hablaba Giovanni del pragmatismo político. Dice, ahora en México se practica el pragmatismo político. Esto no quiere decir No otra hablamos cosa. y les decimos que es pragmatismo. El pragmatismo es la vulgar oportunidad La vulgar de oportunidad. sumarse a un partido nomás por intereses o ambiciones de poder. Es correcto. De llegar al poder utilizando una fuerza política porque es el partido de moda. Es correcto. De repente vemos a un tipo que... El verde es pragmático. No, el verde es súper pragmático. El verde es en serio que la antítesis de lo que un partido puede proyectar a una sociedad. Bueno, volvamos con el politólogo. De tal forma que el PRI, por ejemplo, en su larga travesía por el sistema político en el siglo XX, era un partido con muchos matices. Tenía, digamos que era un partido de izquierda, centro, porque se situaba en medio de las discusiones nacionales que tienen que ver, por ejemplo, con el aborto, con la política económica del país, con su idea de cómo construir patria, la edificación de instituciones, el fortalecimiento del Estado. No, y además tenía la facultad, y era una facultad admirable, de decirte, bueno, estamos a favor de que en algún momento haya una despenalización y que eventualmente las personas decidan por sí mismos. Sin embargo, en foros sociales hemos escuchado lo contrario y nosotros escuchamos a la sociedad, por lo tanto, nuestra edición está más alejada de las decisiones de las minorías y más cerca de las mayorías. Y con ese lenguaje de Una palabrería, güey, te sacaban del tema. Esa era una gran habilidad que tenían los políticos del PRI y que, por cierto, todavía muchos lo conservan. No, desde luego, pues ahí está el Congreso de la Unión hoy día todavía. Beatriz Paredes sigue dando lecciones de una retórica bastante incluyente, muy amplia y producto de su gran preparación. Se situó en medio el PRI de la conveniencia política, una gran habilidad. Es correcto. Es una característica del espécimen que emanaba. Y lo tuvo siempre el PRI. Sí, siempre, no. Imagínate la trayectoria política de, por ejemplo, hace un momento el ideólogo Reyes Heroles, que una escuela que dejó plasmada en México, el mismo Luis Donaldo Colosio, el mismo Malio en su momento, un político sumamente hábil, con un lenguaje que acrecentó con capacidad y cultura. Sí, Manlio puede hablar media hora y no Sin decirte problemas. nada. Ricardo Monreal, hoy día metido en Morena, emanado del PRI, ahí es donde Sí, pierde, sí. pero un tipo sumamente hábil. Ah, ¿cómo no? O sea, es decir, el PRI era un partido en aquel momento, que era el partido de las mayorías, que se situaba en medio. Son como la Biblia, yo siempre he dicho. ¿Por qué? Porque ellos te dicen algo y pues tú tienes que buscar una interpretación de todo lo que dijeron. Y luego le das una interpretación diferente porque tiene muchos matices, es como un versículo de la Biblia. Y luego, Bueno, en fin, sigamos. perdón. y luego se enfrentaban a una sociedad francamente no politizada. O Además. sea, es decir, un país en donde adolecíamos de cultura política y cultura general. Era una presa fácil para que un grupúsculo de personas dominaran el país, dominaran el Estado. En aquel momento, del siglo XX, pues no había más partido que el PRI. Es correcto. Giovanni Sartorio los bautizó ahora que vino a México en 2009 como el partido hegemónico. Un partido, un libro de partidos, sistema de partidos que escribió Giovanni, dejaba clara la postura de un partido que se tragó todo el Estado. Pero no era una responsabilidad directa del PRI, Pedro. Era simplemente que era un Estado fértil para la instauración de caudillos y cacicazgos. Porque tenían toda la habilidad, la inteligencia, y después llegaron los tecnócratas, que se graduaron en Harvard, en Yale, en Stanford, y controlaron al Estado otra vez, y la oposición brillaba por ausencia. Las posturas ideológicas fueron perdiendo vigencia en la mitad del siglo XX, cuando entró el pragmatismo político, el tener control del Estado, como sea. Como sea.
Y todos querían ser priistas, ¿no? Porque era el partido de moda, era el partido que ganaba elecciones. Dice, ¿para qué votas si como quiere gana el PRI? Que era una frase común. Era una frase que se escuchaba abajo, en medio y arriba, en las élites de la aristocracia mexicana. Pero en medio y abajo eso era intransitable, que alguien te dijera, nosotros crecimos, somos tú y yo de la misma edad. ¿Qué decían antes? No, ¿para qué votas si el PRI como quiere gana? Y ganaba. Tenía las estructuras, tenía los grupos de poder, el dinero y el gobierno federal, estatal y municipal. Y el PAN asumía la función de un contrapeso ficticio, un contrapeso muy débil, que le invitaba a la gente, oye, ¿sabes qué? Yo soy un partido conservador y quiero que te refugies en la iglesia, porque la iglesia es un elemento que te va a salvar, te va a una sanidad en tu espíritu, Y era un partido, francamente, con una aceptación media. La izquierda mexicana brillaba por razones del Partido Comunista. Si recuerdas a Alberto Castillo, a gente Lombardo de Toledano, que eran realmente personajes que estaban en contra de la política estatista, de la política del Estado. Y que ellos sí tenían muy definida la izquierda, ¿verdad? Es lo que te decía, en aquel momento de quiebre, de disyuntiva del país del siglo XX, los miembros de la izquierda, que eran muy pocos, tenían una definición muy profunda de la izquierda mexicana, ¿eh? ¿Cuáles son los principios? ¿Ifigenia García sobrevive? Ifigenia, está quién, pues Cuauhtémoc Cárdenas, que me anaba del PRI. ¿Y es neoizquierdista o siempre tuvo la idea no, de la izquierda? Siempre en la izquierda Cuauhtémoc, ¿eh? Dentro del PRI manejaba la izquierda, el rompimiento. La izquierda priista, lo que decía es que el PRI en ese tiempo se manejaba entre un partido de izquierda centro, ¿verdad? Sí. Ellos profesaban eso, incluso la ruptura nos dio una muestra de cómo salió Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Virginia Martínez tuvo incluso Pablo Gómez, el subsecretario de Gobernación Encinas. Es decir, esos cuadros tenían muy definido su visión de Estado. ¿Cuál es la visión de Estado? Pues tu visión de país. ¿Qué quieres? Queremos poner eso en caso de gobernar. Ahora, Pedro, lamentablemente la izquierda gobierna, pero gobierna una izquierda, digamos que muy cuadrada, porque los que ocupan cargos más importantes pues emanan del viejo régimen, ¿no? Emanan del PRI, emanan del PAN. La estructura fundamental del pensamiento izquierdista, ¿en qué está basada? En una visión de Estado en donde el Estado asume el control, en donde el Estado es autosuficiente, donde el Estado puede crear, por ejemplo, petróleos mexicanos, que el Estado se encargue de su explotación, el campo, que el Estado se encargue de su explotación, es decir, evitan que vengan extranjeros o compañías transnacionales a operar un asunto que le corresponde al Estado. Algo muy similar a lo que se maneja en Venezuela. El control del Estado sobre la vida ciudadana. Es el estatismo. El estatismo absoluto. El estatismo bajo una idea de control casi absoluto. O sea, es decir, la izquierda fundamentalista, el que no ha leído, por ejemplo, ¿a quién te digo? Por ejemplo, a Carlos Marx, a Lenin, no sabe de cuál era la doctrina que se quiso imponer en México, en aquel México sesentero, cincuentero, setentero. La izquierda hacía pininos apenas en su formación ideológica y era un contrapeso muy menor ante los embates de un priismo que era absolutista totalmente. Pero que adoptó parte de esa izquierda como una bandera de sostenimiento o como una alternativa de pensamiento dentro del partido. Porque en ese tiempo, cuando la izquierda peleaba por obtener lugares, el PRI tenía mucho de pensamiento de izquierda. Sí, una izquierda moderada. Izquierda moderada. Era una izquierda, para mí, inteligente, ¿eh? El PRI, en aquel momento, de ser un partido casi absolutista, empezó a abrir los canales de participación con un control muy inteligente de, por ejemplo, del Parlamento. En los años 60, 70, la participación de la oposición era mínima. Era un control absoluto del PRI en ambas cámaras del Congreso General, Y dijo, no, abre el RP.
en el 85, 86, con Miguel de la Madrid, empezó a abrir espacios de representación plurinominal, a darle un espacio a miembros de la izquierda, a los de la derecha, y empezó a equilibrar, entre grandes comillas, el ejercicio parlamentario, es decir, darle participación a minorías para que te democraticen el Parlamento. Es decir, una política inteligente de un partido ideológicamente partido, con una izquierda moderada, que de hecho, según Sartori, y eso fue Bobbio, dice que fue un paradigma para las democracias latinoamericanas. Lo que hizo el PRI en México es el partido del Estado mexicano que controló un país por más de un siglo. Sí, de hecho, en la época de Salinas también, hay que hacer el apunte, es cuando Rufo Appel gana la primer gubernatura del PAN, es decir, en Baja California, En el y 86. es la primer gubernatura para un partido conservador. Y teniendo como presidente nacional a Luis Donaldo Colosio, que Colosio ya empezó, el presidente nacional del PRI. O sea, con Colosio, Salinas cede la primera gobernatura, con Ernesto Rufo Appel. Sí. Y empieza a abrir los canales, porque Salinas, al fin visionero, un tipo de Estado, un tipo inteligente, sabía que la forma totalitaria ya no era admisible en un país que mostraba una conformidad permanente. O sea, ya el México no soportaba un ejercicio absolutista, autoritario. Y Salinas, visionero como fue, José Cardo de Montoya, su asesor de cabecera, vieron que el país estaba colapsando. Y abrieron a que entraran, por ejemplo, Ernesto Rufo Appel como primer gobernador. Pierde, hasta el 97 fue que el PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados Federal. En el 97, cuando se inauguró la jefatura de gobierno por voto directo, antes era regente de la Ciudad de México, designado por el presidente. Ya siendo Zedillo presidente. Ya siendo Ernesto Zedillo presidente, asume por primera vez la izquierda el control de la Ciudad de México, cuando anteriormente era el Distrito Federal. Y es que, bueno, se venía gestando desde la campaña de Carlos Salinas una oposición muy clara y muy fuerte a partir de Maquillo por el PAN, a nivel nacional le hizo mucho ruido, y Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD. Es decir, yo creo que fue una de las primeras elecciones que fueron competidas por tres corrientes totalmente diferentes. Por un lado, la derecha y su versión de una república a partir de esos conceptos. Por el otro lado, la izquierda y el PRI, que se definía ya en ese tiempo más como un partido de centro. Que, por cierto, en esas condiciones en las que llega Salinas, terminan aceptando la posibilidad de que creciera una fuerza política diferente. ¿Por qué no la izquierda? ¿Por qué la derecha? Es decir, ¿por qué fue Rufo Appel y por qué no fue a algunos de los actores que participaban en la izquierda en muchos de los estados donde estuvo competida esa elección? Porque fue una alternancia dirigida. Fue una democracia ficticia. ¿Te acuerdas de la palabra, cómo era, güey? Era... Bueno. Que tiene que ver con sesión, era Concertaciones. Concertación es la palabra. En las élites del poder. Es correcto. Ahí nos dimos cuenta que las elecciones eran dominadas por la clase política. La clase política y el Estado. Y sigue mexicano. teniendo efectos hoy día. Sí. Es decir, fenómenos como lo que sucedió en aquel momento del desgaste del partido llamado único al PRI, que los obligó a iniciar una alternancia ficticia, a darle opciones a la oposición, entre comillas. Empezamos a sospechar nosotros que éramos muy jóvenes aún en esa fecha. Sí, yo estaba en el kinder tal vez. Estábamos en la prepa, no, sí. No, ya andábamos. No, ya andamos más arriba. Pegando pendones. Sí, ya se nos veíamos. Oye, empezamos a sospechar que era una alternancia dirigida, que las elecciones en México están llenas de sospechas, de manipulación popular, de una sociedad ausente, de una población que no acaba de entender que es el instrumento normativo fundamental para generar contrapesos, cambiar la forma de gobierno y demás.
Que Hoy bueno, día, al final fue función de Cedillo, y precisamente por ese pensamiento de la gran mayoría de los mexicanos de ese tiempo, que se hacen las reformas que llevan a la creación del IFE, ¿verdad? sí, sin duda, del IFE organizado de José Bonderben, en el 96, hicieron, Ernesto Zedillo fue el encargado de llevar a cabo las reformas que Carlos Salinas ya había puesto en boga, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo. Sí, ya las había puesto sobre la mesa. El cerebro operador de la alternancia en México para oxigenar al régimen político fue Carlos Salinas, ¿eh? La trifulca entre Cedillo y Salinas fue más estudiada y más dirigida que la PACA y su aparición con Chapa Besanilla. O sea, el actor de la transición política en México, porque la entendía, porque sabía que ya no podía más dar, ya no daba más el partido del Estado, fue Carlos Salinas. Y llegó el momento en que la oxigenación del régimen pasó a través de Cedillo, pero Cedillo es un simple florero Sí. que llevó a cabo lo que el país requería. El INE el IFE en aquel momento era sospechosamente cómplice de los fraudes electorales. Se ganaban elecciones como sea, tenían te digo, el secretario de Gobernación era ahora como Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General del INE. ¿Cómo ibas a tener confianza en un mexicano que tu voto iba a ser respetado cuando el secretario de Gobernación, empleado el presidente, nombrado por el presidente, le metía mano a todo el proceso electoral? Volviendo al tema de los conceptos de partidos, ¿tú crees que eventualmente haya un rompimiento en Morena con relación a los verdaderos personajes de la izquierda y esta mezcla de colores y de ideales que es Morena? ¿Crees que se llegue a romper? Sí. Platicando hace días con otra persona, hablábamos de los dos conceptos que representa Morena. Una que es el obradorismo y otra los morenistas. Pero dentro de esos dos grupos está los que tienen aún una ideología clara enfocada a la izquierda y otros que ven al presidente como una nueva doctrina o una nueva forma de pensar hacia un concepto muy diferente que está inclinado más hacia lo que fue el PRI de los 70s, izquierda-centro. ¿Crees tú que pueda eventualmente Morena tener un rompimiento y una separación con sus dos ideologías totalmente diferentes? ¿O crees que pueda navegar la izquierda a convertirse en una izquierda conservadora, como lo fue tal vez el PRD de los chuchos, o de plano una izquierda de los fundamentalistas del pensamiento de izquierda mexicana? Que quedan pocos, pero hay mucha escuela de esa izquierda. La ruptura que se ve en el partido, que se ve muy clara, que viene en breve, después de las elecciones de las 6 gobernaturas que desembocan el 5 de junio de 2022, va a ser una ruptura, pero no propiamente por ahí, Pedro. Yo creo que la ruptura va a ser entre un López Obradorismo muy duro, en un presidente con una influencia enorme en muchos sectores del país, y en el ancla que significa Morena para el presidente. Es conocido, es notorio que la fuerza en Morena radica solamente en un hombre, y ese hombre se llama Andrés Manuel López Obrador, capaz de ganar elecciones en todo el país, con los peores candidatos. Sí. El Morena ganó las elecciones pasadas con perfiles intransitables en todo el país. De tal forma que Andrés dice, a ver, yo termino en 2024, en septiembre de 2024 se va a su rancho. ¿Cómo se llama su rancho? A la chingada. Él se va a la chingada. Al rancho a la chingada. Su rancho se llama La Chingada. No creas que yo estoy mandando al presidente allá. De ninguna manera. Así se llama su rancho. La Chingada. Entonces, de tal manera que viene una ruptura. Porque el partido ya lo tomaron de rehén los grupos de interés. O sea, el partido Morena, que nació bajo, al menos de la óptica de mi persona, es decir, partido Morena crece o nace bajo para ofrecerle a México una nueva alternativa de gobierno, nuevas corrientes y demás. En el Inter empezó a prostituirse. Sí. Empezaron a verlo como
una manera de accesar al poder, y las corrientes anteriormente antagónicas, que el presidente les decía la mafia del poder, y corrientes muy duras, empezaron a tomar posiciones estratégicas dentro del morenismo. Y eso, evidentemente, que a la militancia real, a la genuina de izquierda, que conozco muchos, le empezó a despertar. Dice, oye, espérame, entonces el partido está utilizado simplemente como una franquicia al interés de personeros que se han servido históricamente del poder. Y Andrés dice, no me interesa Morena, seguir al frente de Morena, porque es un partido francamente ya intransitable. Las diferencias de Morena hacia el interior son públicas, son muy notorias. Sus diferencias se arreglan a sombrerazos y patadas y trancazos. No hay corrientes políticas inteligentes. De tal manera, el presidente va a enfrentar un gran desafío de aquí. Tú sabes que el presidencialismo en México está intacto. El desgaste del presidente en su último tercio es evidente, por más que las encuestas digan lo contrario. El presidente sufre un desgaste normal porque tiene 3 años de ejercicio y va por los 3 años diferentes con un Congreso, en este caso, digamos que es dividido, entre comillas, porque el PRI puede ser determinante para hacer las mayorías calificadas que requiere para reformar la Constitución Política Federal. Pero, Pedro, con eso termino. De tal manera que rumbo a ese el último tercio de gobierno va a haber las mayores dificultades que Andrés ha enfrentado para gobernar. La ventaja es que enfrente la oposición brilla, pero por ausencia. Sí, así es. Luego tendremos otra oportunidad contigo, mi querido Óscar, de platicar de presidencialismo y ojalá nos acompañe, porque también es un concepto muy interesante que debemos de entender y debemos de entender muy claro. Mi querido Óscar, ¿algo más que quieras agregar en este espacio? No, hombre, pero muy agradecido contigo y te deseo lo mejor en el programa y listo, cuando que consideres mi participación, pues estaré para coadyuvar con este proyecto bonito. Mi querido Óscar, muchas gracias y gracias a usted que nos ve. Recuerde que aquí se escuchan todas las ideas, todas las formas de pensar, todos los credos, todas las ideas y sobre todo de viva voz. Agradezco mucho a Óscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción. Los esperamos en el próximo programa. Gracias. De viva voz.